LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. Diputados del oficialismo de sus bancadas aliadas y de la UNE aprueban pacto para la impunidad. Con las reformas al Código Penal, el Congreso blinda a los candidatos y a los secretarios generales de los partidos políticos en materia de financiamiento electoral. En materia penal, aprueba una conmutación de penas incluyendo a quienes hayan cometido hurto agravado y robo agravado siempre y cuando no sean residentes en claro beneficio a personajes como Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Tenemos las reacciones de crítica a esta sorpresiva aprobación parlamentaria, el análisis de las implicaciones que tendrá y la cobertura de las primeras manifestaciones frente al Congreso. Habitantes de una comunidad en Carchalta, Verapaz, mantienen retenido a un trabajador municipal y a dos de una hidroeléctrica, pese a diálogo con autoridades y empresarios. Puente estratégico en Santa Cruz del Quiché, reparado tras colapso, aún está en peligro de quedar fuera de servicio de nuevo, mientras que en San Marcos afloran más daños como consecuencia del terremoto. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y William Poró. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, ya sea que nos acompañe dentro o fuera de nuestras fronteras. Esta es la segunda emisión regional de Noticiero Guatevisión, William, donde tenemos importante información, algo que ha trascendido a lo largo de la jornada y que también sobrepasa nuestras fronteras. Así es, Diana, reacciones que se dan luego de esas sesiones en el Congreso de la República. Al filo del mediodía informábamos en la emisión en directo sobre las intentonas de aprobación de reformas al Código Penal. Luego se dieron estas reformas y después se da a conocer de nuevas reformas que estaremos analizando a lo largo de esta emisión. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hace 8 días aproximadamente publicaba un tuit donde afirmaban declaraciones del comisionado contra la impunidad Iván Velázquez que el pecado original de la democracia guatemalteca era el tema del financiamiento electoral ilícito, y hoy los diputados en el Congreso blindan a los candidatos, a los secretarios y también se benefician ellos mismos. Así es, William, pero vamos de lleno a la información porque estoy segura que todos en casa quieren conocer los detalles, así comenzamos. Y los diputados sorprendieron hoy con la aprobación precisamente de dos iniciativas de ley de urgencia nacional. Una reforma de delitos electorales y otra permitiría que condenados a menos de 10 años salgan de prisión. De esto nos informa en un enlace indirecto nuestra compañera Dulce Rivera. Adelante, Dulce, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hoy en el Congreso se aprobaron dos iniciativas de ley de manera sorpresiva porque no habían sido presentadas ante dirección legislativa. Estas tuvieron el apoyo de las bancadas de FCN Nación, UNE Todos, Alianza Ciudadana, Movimiento Reformador, entre otras bancadas pequeñas. En sí, la primera iniciativa aprobada, que corresponde al decreto 14/2017, son reformas al Código Penal para modificar los delitos electorales. En tal sentido, se le exime de responsabilidad penal al secretario general y así se favorece o se culparía únicamente al contador del partido político cuando no se entreguen los informes financieros, además de dejar claro de que se presentaría la denuncia hasta que se finalice el proceso administrativo en el Tribunal Supremo Electoral. Algunos diputados que se opusieron a esta iniciativa de ley aseguran que fue prácticamente para beneficiar a Jimmy Morales, Orlando Blanco y Roberto Villate, tres personas que están siendo señaladas por el Ministerio Público y la CICIG de financiamiento electoral ilícito. La otra iniciativa tiene relación a la conmutación de las penas en tal sentido que las personas que han sido condenadas a menos de 10 años puedan salir de prisión y paguen en su lugar de prisión multas de 5 a 100 quetzales diarios dependiendo de su situación económica. Esto ha sido fuertemente criticado, pero es la jornada que se vivió en el Congreso. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera, Byron Secaida y Luisa Che.
Y al respecto de este tema, y para aterrizar y conocer más sobre qué es lo que ocurrió y está ocurriendo en el Congreso de la República, vamos a enlazar una entrevista en este momento con el abogado Luis Alfonso Carrillo. Él nos acompaña a esta hora, sobre todo para darnos a conocer su postura relacionada a estas acciones por parte de los diputados en el Congreso de la República, algo que se hablaba que podría ocurrir y que hoy de urgencia nacional deciden aprobar. Prácticamente se le ha denominado un pacto de impunidad. Abogado, buenas tardes. ¿Cuáles son sus primeras reacciones al respecto de este terrible pacto, el cual participaron la mayoría de diputados en el Congreso de la República? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me parece que lo importante que tenemos que comprender es que nuestros diputados están asumiendo que ellos son superiores a la ley, superiores a la Constitución, y eso no es así. Los diputados están sujetos a las disposiciones constitucionales, a las leyes. Los diputados tienen prohibiciones de votar y de actuar bajo ciertas circunstancias. En estos momentos, con el tema del antejuicio del presidente, por ejemplo, ellos votaron en completa violación del artículo 90 del organismo legislativo, que no les permite votar cuando tienen un interés de cualquier naturaleza para ellos o sus familias o personas relacionadas con ellos. Igualmente, el artículo 18, literal B, de la ley de probidad les restringe y les prohíbe usar el poder y sus votos para influir y tomar decisiones que de una u otra manera los beneficien a ellos o que de alguna manera les den un provecho. Por último, la ley del organismo judicial, particularmente en un caso como este, les obliga y les impide votar y no les permite de una manera expresa el que puedan participar en una votación cuando hagan o tomen decisiones en beneficio propio de conocidos de ellos, de terceros o de sus familias. En este caso, estamos viendo a diputados pasando sobre la Constitución, pasando sobre las leyes del país, haciendo caso como que si no existieran. Claro, eso no tiene ninguna validez y para eso la Corte de Constitucionalidad tendrá que intervenir ahora y poner en orden a los diputados. Igual cosa pasó con el antejuicio y son de las circunstancias que lamentablemente es penoso ver a nuestros diputados, que son los primeros que debieran de estar respetando nuestra ley y nuestra Constitución, así como el presidente que debe velar y cumplir la ley, tampoco ellos la están cumpliendo. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Licenciado, al respecto de este tema, se conoce que usted ya también fue a la Corte de Constitucionalidad a interponer un recurso para tratar de evitar de que esta situación, esta intentona de impunidad prospere. ¿Cuáles son los motivos a raíz de esta explicación que usted nos da? Pero realmente el beneficio para quién, según su perspectiva, sería aparte del presidente y también de los diputados del Congreso, ¿quiénes más estarían beneficiados a raíz de estas aprobaciones? Pienso que hay que examinar cada uno de los textos que fueron aprobados. Confiésole que no conozco a este momento el detalle de todas las modificaciones, pero todas las personas que están bajo proceso, que son responsables de delitos, que de una u otra manera se vean beneficiados, son los grandes ganadores de estas reformas. Gente que ya está cumpliendo condenas, sospechosos, potenciales responsables. Incluso entiendo que hay hasta algunas disposiciones donde ahora las penas pueden ser redimidas con dinero si usted está preso por menos de 10 años. Esto tiene unos efectos impactantes muy graves. Y los guatemaltecos tenemos que decidir qué queremos. Los guatemaltecos somos los responsables de decidir, ¿vamos a aceptar esto como que si nada o vamos a actuar? No podemos seguir permitiendo los abusos. Los abusos que ha habido con el presupuesto y con todas las cuestiones que hemos vivido en este país, donde diputados y funcionarios se han apropiado de fondos públicos.
En el tema de financiamiento electoral ilícito, para darlo a conocer en este momento, se reformaron el artículo 407, inciso N, O y P, financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral anónimo, en los que se busca que el responsable sea sancionado con penas de prisión de 2 a 4 años y multas incluso de hasta el 20%. En uno de ellos también que sea sancionado el contador, ya no el secretario general del partido. Esto es parte de las modificaciones, pero también las reformas al decreto 51/2017, reformas para que no exista cárcel para el cumplimiento de condenas por delitos menores de 10 años y que puedan favorecerse a los presos. En su expertise como abogado, ¿qué personas estarían siendo incluidas en estos beneficios que hoy aprueban los diputados? Se menciona incluso de pandilleros, asesinos. ¿Qué tipo de personas podrían recibir este beneficio? Todos los que han infringido la ley, que estén condenados de cualquier naturaleza, que estén dentro de las disposiciones. Incluso hay que observar con cuidado la última reforma, donde al final dice que algunos de estos delitos solo pueden ser promovidos por el Tribunal Supremo Electoral. Pareciera como que ya la fiscal o el Ministerio Público no pueden promover esto, lo cual es totalmente anómalo. De alguna manera directa se le sacaron de su jurisdicción y competencia al Ministerio Público la capacidad de iniciar los procesos. Me parece inaudito que están beneficiando a cualquier condenado a menos de 10 años para que pueda aspirar a estos beneficios. Es increíble que cualquiera de las situaciones de financiamiento que los políticos estén involucrados, ahora resulta que ellos son beneficiados, y por eso es tan importante entender que ellos están recetando un beneficio para sus partidos y para ellos mismos. Los guatemaltecos no podemos permitir esto. Tenemos que decir, seguimos viviendo bajo la orden y disposición de los políticos, o los guatemaltecos vamos a actuar. Yo invitaría a todos los guatemaltecos a que actuemos. Y precisamente a raíz de esta situación ya muchos guatemaltecos se están movilizando a las afueras del Congreso de la República para rechazar esta intentona en este pacto de impunidad que ha sorprendido a los guatemaltecos hoy en la sesión que se registró esta tarde en el Congreso de la República. Y reiteramos también que el abogado Alfonso Carrillo también ya se ha presentado a la Corte de Constitucionalidad para solicitar un amparo en contra de la votación que realizaron los diputados del Congreso de la República esta tarde para que se modificaran delitos relacionados al financiamiento electoral ilícito que benefician no solo al presidente Morales, sino que también a los diputados que estarían siendo investigados y por los cuales hay un proceso de antejuicio en su contra. Nos referimos a Orlando Blanco, exsecretario general del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, y también Roberto Villate, exsecretario general del Partido Libertad Democrática Renovada. El abogado Carrillo afirma que los diputados deberían de excusarse de conocer algún asunto que si consideran que tienen interés directo o indirecto en el mismo. Gracias, abogado Carrillo. Agradecemos esta entrevista. Estaremos ampliando más al respecto de esta situación en las emisiones de Noticiero Guatevisión a las 9 de la noche con nuestros compañeros también analistas en Sin Filtro. Regresamos en unos instantes con más a raíz de este pacto de impunidad que fue firmado hoy en el Congreso de la República. En instantes, distintas reacciones luego de conocerse reforma del delito de financiamiento electoral ilícito y Código Penal aprobado de urgencia nacional por diputados del Congreso de la República.